Vamos a dar comienzo al 8º Congreso, Reinventar la Enseñanza, Pedagogía Situada para un Mundo de Transformación. Esta ponencia está a cargo de los estudiantes del Profesorado para la Formación Docente en Bibliotecología, el Profesorado de Matemáticas y el Profesorado en Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. La ponencia está destinada a la presentación en conjunto de las investigaciones realizadas en el marco de la unidad curricular Didáctica General, Sujetos del Aprendizaje en Secundaria y Pedagogía, donde se destaca la importancia de pedagogía situada, ya que pone en contexto al estudiante en prácticas concretas, lo cual lo prepara al alumno en su futuro quehacer. También se relaciona a los autores trabajados durante el año. Esta ponencia fue un trabajo cooperativo entre todos los estudiantes de las carreras mencionadas. Y bueno, vamos a dar comienzo con la compañera. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, en el marco de las unidades de didáctica general, sujeto de la educación secundaria y pedagogía, nosotros les vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías y cómo estamos atravesando esto, desde la inteligencia artificial, la tecnología de la información y la comunicación, y cómo afectan la enseñanza en la matemática en la era digital y los desafíos que enfrentan los estudiantes en esta área. Es por eso que nuestra mesa recibe el nombre de del universo digital, IA, TIC, y los desafíos de la enseñanza y el aprendizaje. Bien. Bueno, ¿quién les habla? Gómez Lucía Abigail, del Profesorado para la Educación Secundaria de Matemática del Instituto Superior San Fernando Rey, de la Comisión C del primer año, a cargo de la profesora Claudia Rosana Ojeda, en las unidades curriculares de didáctica de la educación y sujetos de la educación secundaria. De la educación secundaria, sí. Tengo el gusto de participar en el 8º Congreso, Reinventar la Enseñanza de la Pedagogía Situada en un mundo en transformación. El tema sobre el cual les voy a hablar la ponencia es la inteligencia artificial como desafío en la educación de los estudiantes de 5º año de la UGP número 26 de la ciudad de Resistencia de la provincia de Chaco, del año 2025. Esto surge como la inteligencia artificial está atravesando constantemente nuestra vida y la forma de enseñar y de estudiar que afecta a los estudiantes. Surgieron los objetivos generales de analizar cómo influye eso en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y los objetivos generales específicos en analizar cómo la IA afecta a los estudiantes de 5º año y cómo los docentes aplican esa en su área, en sus clases. Se partió de los interrogantes principalmente de cómo afectan al proceso de enseñanza de los estudiantes y de cómo los docentes, de qué desafíos se les presenta en cuanto a sus clases, ya sea para planificar, evaluar y organizar sus clases. ¿Qué dicen los autores sobre la inteligencia artificial? Que es un sistema de información en el cual se basa en crear tareas y reproducir tareas propias de la inteligencia humana, ya sea mediante patrones o algoritmos, para reproducir tareas propias, pensamientos propios. Pensamientos propios. ¿Por qué es importante para la educación? Es importante para la educación porque está afectando en cómo está constantemente inmerso en la educación, en la escuela, en las clases, tal cual lo plantea la autora Inés Dussel, donde estamos inmersos cada vez mayormente en la tecnología, estamos constantemente comunicados,
ya sea estudiantes como docentes. Y también desde la autora Silvina Gibbs, donde menciona que la escuela sigue siendo un fenómeno fundamental para mantener la vida social de los estudiantes. De la formación docente, los mismos necesitan adaptarse, lo cual Davini destaca la importancia del manejo crítico de esta información como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. También desde el autor Daniel Feldman, del cual presenta que el docente sigue siendo un mediador fundamental para la enseñanza. Y para el manejo de la inteligencia artificial. Respecto al sujeto aprendiente, los estudiantes tienen una atención dividida, en la cual tienen su atención completamente entre lo que pasa en la realidad y lo que está pasando realmente en sus dispositivos. A eso se refiere. Usted explica que los límites entre lo escolar y lo no escolar está cada vez más difuso. También señalando lo que resaltan los autores como Ausubel y Piaget, donde los estudiantes necesitan ese proceso de retroalimentación, de experimentar, para poder desarrollar su desarrollo cognitivo. Desde el rol docente ya no es el único portador de saber en cuanto a estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, ya que brindan demasiada información. Y Elorza dice que estas nuevas modalidades están desestabilizando la figura del docente actualmente, pero Elena Chigi habla de que la práctica docente debe estar en constante formación permanentemente, ya sea capacitándose. También se realizaron otras investigaciones en otros países, como ser Estados Unidos y España, donde la inteligencia artificial tiene un elevado uso y también existe esa preocupación por la dependencia que pueden tener los estudiantes. También en países como de Latinoamérica, como Uruguay y Chile, donde la inteligencia artificial es vista como una gran herramienta para desarrollar las clases, pero también existe esa preocupación de la dependencia. Igualmente para nuestro país, Argentina, donde hay alerta del uso superficial que tienen estas inteligencias en las clases y en las aulas, y en la necesidad de estar creando nuevas estrategias didácticas para implementarlas por parte de los docentes. En la investigación se encuestó a los estudiantes de quinto año de la educación secundaria, donde relevaron realmente cómo influye la inteligencia artificial en su estudio. Los estudiantes mencionaron que la usan mayormente para estudiar, para realizar resúmenes, buscar información, o sea que están constantemente en uso de esta inteligencia artificial, tal cual lo señala Gustavo Delorza, donde los estudiantes obtienen información constantemente, pero también está planteado por Ausubel y Piaget, donde sigue esa preocupación de que el sujeto realmente desarrolle un pensamiento propio. También los estudiantes dicen que aprenden con la inteligencia artificial, pero a su vez que realizan trabajos que no entienden completamente y a veces realizan un copia y pegue, lo cual por Alicia Fernández se explica de que el aprender requiere ese proceso del estudiante que pueda realizar esa asimilación del conocimiento para que pueda incorporar realmente a sus esquemas. En cuanto a los riesgos, muchos estudiantes dicen esto nuevamente que copian y pegan y que a veces no están seguros si la información que le brinda la inteligencia es realmente verdadera, lo cual se recuerda para Terigi que las escuelas deben desarrollar esa autonomía para que produzcan ese pensamiento propio. En cuanto a las entrevistas de los docentes, se vio reflejado cómo estos docentes la aplican en sus clases y que la ven realmente como una herramienta para su desarrollo, el cual les permite organizar sus contenidos, buscar recursos, presentar videos, desarrollar diferentes técnicas para aplicarlas en sus clases. Como plantea Mónica López, la planificación es una guía y la inteligencia artificial se acopla perfectamente a eso como guía. Y también expresan que hay una preocupación por el pensamiento crítico que pueden desarrollar los estudiantes.
Muchos estudiantes mencionan a los docentes que hacen scroll constantemente con los celulares y su atención está completamente enfocada en lo que pasa en las redes, en sus dispositivos, lo cual señala que Feldman, que el docente sigue siendo el mediador principal para establecer, a crear actividades para que los alumnos se organicen y puedan desarrollar un pensamiento. Por lo cual el uso de la IA puede ayudar a que busquen información, tengan una mayor comprensión, pero es necesario una figura que les guíe en ese proceso. Finalmente, en cuanto a la evaluación, los docentes plantean que normalmente, en cuanto a los trabajos, por ahí se les dificulta comprobar si es realmente cierto lo que le están entregando a los estudiantes, por lo cual están buscando reinventarse constantemente y buscar otras estrategias. Como plantea Álvarez Méndez, que la evaluación tiene que ser una oportunidad para que los estudiantes realmente expresen lo que tienen en su pensamiento y sus conocimientos. Por lo que se llegó a que los estudiantes, se logró cumplir el objetivo de esto, que es investigar cómo influye la inteligencia artificial en los estudiantes y en los docentes. Los estudiantes la ven como una gran herramienta para sus estudios, para la búsqueda de información y desarrollo de autonomía, pero también está esta dependencia que pueden tener sobre la misma, como plantea Inés Dussel. En cuanto a los docentes, la ven como una herramienta para su desarrollo, siempre con criterio y con uso pedagógico para el desarrollo de sus clases, como lo plantea Daniel Feldman, que el docente es un mediador y tiene que establecer esas actividades. En cuanto a qué revela la situación, los estudiantes tienen un uso superficial y dependiente, copian y pegan sin leer, y también disminuye ese esfuerzo cognitivo, como lo plantea Inés Dussel y Piaget, que el desarrollo es muy importante, que hagan este proceso para que los estudiantes realmente se apropien de ese contenido y no solamente sea una mera copia y que la inteligencia artificial les brinde información sin que ellos se puedan apropiar. En cuanto a los docentes, se confirma que la usan con uso muy productivo para sus planificaciones, para sus clases, y la perciben también desde el lado de la preocupación sobre sus estudiantes. Esto coincide con Paulo Freire sobre la educación bancaria, que transforma eso, donde la inteligencia no tiene que ser vista como algo que recibe solamente información, que el estudiante tiene que trabajarla. Y en cuanto a Alicia Fernández, el aprendizaje requiere un trabajo. La IA se reemplaza donde la IA no debe reemplazar ese proceso. En cuanto a si la escuela sigue actuando de esta manera, lo más probable es que la tecnología esté cada vez más presente en las aulas, en la enseñanza de los estudiantes, sus procesos de estudio. Los docentes, como en el futuro, sean una guía esencial para los estudiantes y su camino. También va a seguir esta preocupación de la dependencia que va a haber, y las instituciones requieran crear normas específicas para tratar esta inteligencia artificial. Bueno, para finalizar, como señala Lorza, la tecnología va a estar presente, es un gran avance, va a aportar datos, sugerencias, pero la mediación docente va a seguir siendo muy importante, siempre en el camino de los estudiantes. Muchas gracias. Mucho gusto, yo soy Susana María Alejandra, del profesorado de Matemáticas, Comisión 1A. Hoy les voy a presentar acerca de las dificultades con respecto a las matemáticas en el devenir del tiempo. Como objetivo tenemos la ponencia. Mi nombre es Natalia Aguirre y realicé una investigación sobre las TIC en educación
las dificultades que tienen el aprendizaje y la enseñanza. Para esta investigación me fui a la secundaria General Lorenzo Winter número 41 y hice una observación en el tercer año del colegio. Para la investigación le realicé una entrevista al profesor de TIC y a los alumnos le realicé unas encuestas. Antes de continuar diciéndoles los resultados, quiero decirle un poquito lo que dice el ORSA sobre las TIC, que para él tienen un impacto positivo en la facilitación de la información, la innovación y la eficiencia en la educación. Es importante ante estos cambios docentes capacitados para que las clases puedan ser más dinámicas y con soltura, pero también tienen que ser formadores de valores a la hora de usarlas con responsabilidad, que es lo que comentaba la compañera, también a la hora del uso de la IA. Siempre tiene que haber un docente comprometido con eso, de saber guiar a los alumnos. Bueno, para realizar la investigación tomé referencia tres investigaciones, una de Vicente Galarza Méndez, profesor de la Universidad de Valencia, España, y la segunda investigación que tomé es de América Latina, en el cual dice que se ha contado por la falta de interés de los políticos internas y que se dio más importancia con la llegada a la pandemia a las TIC. También tiene que ver a veces el tema de las educación, cuando las políticas de Estado tienen que hacerse presentes. Ese es el resultado que se dio en América Latina. Ya que han notado que en la pandemia se realizó más el uso de lo que fue el internet, el uso tecnológico. Muchas escuelas se vieron afectadas por el tema de que por ahí no contaban con los recursos y demás. Bueno, y la tercera investigación es de la Argentina, realizada por la ciudad de Buenos Aires. Aquí también destacaron la brecha digital en unas escuelas que diferían de otras, y también en los alumnos. Otros tenían adquisiciones tecnológicas y otros no, así que hay mucho que se le dificultó la educación en la época de pandemia. Como le decía anteriormente, en estas tres investigaciones el punto común fue la estructura tecnológica, que abarca desde los problemas de redes hasta los aparatos tecnológicos. Como le decía, también habían alumnos de que podían adquirir, aunque sea la educación a través de un celular, y hay otros como de computadoras, hay otros que podían acceder a las clases virtuales y otros que no. Y también a eso hay que agregarle la falta de la preparación docente, como algunos, bueno, en mi caso como ser madre se notaba en algunos docentes la falta de preparación para dar una clase virtual. Justamente esto yo lo articulo también con las clases que nos hacía realizar la profesora virtuales, lo cual fue de un enriquecimiento para nosotras, digamos. Para realizar la investigación y ver la dificultad que atraviesa esa aula del docente, como les comentaba, realicé la observación, la entrevista abierta y en cuenta a los alumnos. Y se obtuvieron resultados muy similares a las investigaciones que investigué con respecto a lo que es la brecha tecnológica que atraviesan. Esa aula en particular solo cuenta con 25 netbooks que se encuentran desactualizadas, porque si bien sabemos cómo la información va avanzando día a día, también avanza lo tecnológico. Lo que hoy se puede comprar en netbook, mañana
aparecen otras NEU con mucha más memoria, y entonces los chicos por ahí se encontraban con esa situación de estar desactualizados. Muchos de ellos tampoco pueden acceder al internet domiciliario, y sobre todo destacaban el internet de la institución. Por eso también aquí es donde el desafío de no solo a nivel Estado, sino también institucional, de poder favorecer el acceso a la red, ¿no es cierto?, para los alumnos. Para que las TIC superen esta brecha tecnológica, como les decía, las políticas de Estado de la institución deben garantizar las inversiones en infraestructura, capacitación docente, planes de estudios que promuevan el uso crítico y efectivo de las TIC. También fomentar los valores a la hora de usar las TIC, ya que se reconocen casos del mal uso, ¿no es cierto?, de la tecnología y de las TIC, sobre todo en los secundarios. Y también tienen que facilitar un acceso equitativo a los recursos tecnológicos y conectividad para todos los estudiantes. Y con esto doy por cerrada la investigación. Le paso. Continuando con las dificultades en las enseñanzas de las matemáticas con respecto a los adultos. Los objetivos son saber si estas dificultades continúan, también acerca si se disminuyó o aumentó el número de ingresados en este periodo, y también ver si la enseñanza, ver si en qué se diferencia la enseñanza de ahora y del antes. Para esta investigación se realizó una investigación a las escuelas número 4, Fray Mamerto Esquiu, y la número 83. En estas escuelas se realizaron tanto encuestas como entrevistas. Desde el marco teórico podemos analizar acerca del autor final, que menciona que la escuela, el conocimiento de la escuela es en un ámbito cerrado. También tenemos al autor Kaplan, también tenemos a los autores que mencionan que la escuela de matemática de la Comisión B de primer año. Bueno, yo voy a hablar sobre las enseñanzas y el aprendizaje de las matemáticas en la era digital. Disculpe, estoy un poco nerviosa. Bueno, hoy en día enseñar y aprender matemáticas no es lo mismo que antes. La tecnología está en todos lados y también llegó a las aulas. El uso de plataformas, programas, aplicaciones y calculadoras mediante la programación que permite ver y entender contenidos de otra manera más dinámica y visual.
Este trabajo que lo realicé es analizar cómo las herramientas digitales en la era de la... Ay, estoy muy nerviosa. Este trabajo que realicé fue con la idea de analizar cómo las herramientas digitales influyen a la hora de la enseñanza y el aprendizaje. Para eso, lo que hice fue la recolección de información de páginas, búsqueda de información de libros y aportes teóricos de autores como Dussel, Lorza, Quevedo que nos daban su aporte de la teoría o cómo veían lo que iba a suceder en el futuro o lo que está sucediendo actualmente. Lo que se busca es entender o comprender realmente qué la tecnología aporta a la educación y las dificultades que enfrentan los docentes y estudiantes a la hora de dar clases o aprender durante en el aula. La idea central es que la tecnología enriquece a la educación, pero también tiene pros y contras. Hay que ver, ahí surgen los problemas, como cuáles: la falta de conectividad, la poca formación docente, también la oposición que ponen los docentes al cambio y también los recursos tecnológicos usados de forma remota. Este trabajo es importante porque la demanda de la matemática Este trabajo es importante porque tanto la demanda de la matemática como de la era digital están en las aulas. Los estudiantes necesitan desarrollar habilidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento compuesto. Sin embargo, la tecnología en matemática no se ocupa de esa manera. Bueno, mis objetivos generales es analizar, como dije, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la era digital. Bueno, los objetivos específicos son identificar cuál es la problemática que afecta o cuál es lo que está pasando en las aulas en la actualidad con la tecnología. Descubrir qué dificultades o qué avatares presentan qué dificultades o qué avatares enfrenta la inclusión de la tecnología en las aulas. Reconocer el proceso de enseñanza de los estudiantes, cómo ven a la tecnología en las aulas y también los docentes. Y de esto sacamos en el análisis de todo lo recolectado, de las informaciones, hacemos el análisis de todo lo recolectado para llegar a una conclusión, a un pronóstico de un futuro de las matemáticas en la era digital. Bueno, yo realicé investigaciones al Colegio Técnico número 16, 1 de Mayo, y a la Escuela de Gestión número 1, Héroes de Malvinas. Bueno, y llegué a la conclusión de que en base a un cuestionario
llegué a la conclusión de que los estudiantes informaban que aprendían mejor o que tenían más ganas de aprender cuando se involucraba la tecnología o los softwares en las aulas. También llegué a la conclusión de que los docentes no tienen una base de cómo se tendría que utilizar la tecnología o cómo llevar una clase con tecnologías. Saben cosas básicas nomás. O algunas decían que intentaban traer la tecnología, pero la institución también no contaba con los recursos necesarios para poder enseñar en las aulas con tecnología. Bueno, las investigaciones que realicé fueron la búsqueda de información. Encontré que en Argentina se evaluó que las aplicaciones que se utilizan en las aulas ayudan a los estudiantes y mejoran su rendimiento, pero también hay que entender que los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios o las instituciones no cuentan, como nombré anteriormente, no cuentan con internet o los docentes no están preparados para realizar clases con internet, para realizar clases con la tecnología. Después, una investigación se hizo en México y Perú. Se decía que el uso, que la autoeducación era muy buena, ayudaba a los estudiantes a mejorar lo que era su contenido, era importante para mejorar el contenido que obtenían de plataformas o mediante videos. A nivel internacional, encontré que en Estados Unidos y China, ellos ya implementan lo que es la tecnología y tienen un buen avance de la enseñanza de las matemáticas o de la enseñanza en general con la tecnología. Pero también demuestran que los estudiantes se vuelven autodependientes de la tecnología. Dependen mucho de ellos. Y eso disminuye a la hora de su proceso cognitivo o su proceso Bueno, esto nos llevó a las discusiones con los autores. La incorporación de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática puede analizarse de varias perspectivas teóricas. Para Dussel, la escuela atraviesa una transformación profunda en la era digital, lo que exige revisar las prácticas tradicionales y replantear cómo se enseña los contenidos de matemática. En la línea, Quevedo establece que las tecnologías no solo dificultan el acceso a la información, sino que permiten nuevas formas de construir conocimientos, especialmente mediante la visualización y la interacción. Elorza afirma que uno de los mayores desafíos es la capacitación docente, ya que el uso efectivo de herramientas digitales requiere una formación específica que muchas veces no está garantizada. A esto se le suma el planteo de Edith Littwin, quien sostiene que la tecnología solo amplía la didáctica cuando existe una planificación
que articule contenidos, estrategias y recursos digitales. Bueno, en conclusión, el análisis realizado demuestra que la era digital ofrece oportunidades valiosas para transformar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero también presenta avatares importantes que deben ser atendidos. Las tecnologías favorecen la comprensión y la motivación, siempre que se utilice de manera pedagógica, reflexiva y orientada en un desarrollo dependiente. A futuro, se espera que las instituciones fortalezcan la formación docente, mejoren la conectividad y promuevan un criterio de los recursos digitales, de modo que todos los estudiantes accedan a una educación de calidad. Como dice Edith Lewin, la tecnología no enseña por sí sola, es el docente quien la convierte en una herramienta para pensar. Kaplan menciona que sobre las igualdades sociales. Saviani y Cornell mencionan sobre mencionan que las escuelas transmiten saberes dominantes por medio de la graduación. También tenemos la descontextualización con respecto a los conocimientos hacia la vida cotidiana, que mencionan Vaquero, Terigi y Durbeck. De aquí pasamos a lo referido al sujeto. El autor Diomedes menciona que el sujeto menciona al sujeto como un individuo complejo. De aquí pasamos a Terigi, que menciona sobre el sujeto educado y el sujeto moderno. El sujeto educado es todo aquel que está siendo educado, y el sujeto moderno es aquel que está siendo influido por la sociedad moderna. De aquí podemos pasar a los autores Ricardo Vaquero, que mencionan que la enseñanza, que las experiencias negativas influyen con respecto a las enseñanzas. También esto conlleva a dos tipos de motivación: la intrínseca, que se refiere al motus propio, con respecto que él a lo que él por satisfacción propia, y la motivación extrínseca, que se refiere a intentar la motivación extrínseca se refiere a un medio externo. También tenemos a Ricardo Vaquero, a Alicia Fernández, que mencionan sobre el significado de del contexto que se refiere sobre la enseñanza memorística, también hablan sobre las habilidades de qué pasaremos a la enseñanza. Algunas personas
La enseñanza consiste en lo que uno aprende referido al otro. Eso también tenemos al autor Menin, que propone acerca de los métodos de enseñanza con respecto a los foros, a las mesas de ronda y a los simposios. ¿De qué pasaríamos de aquí pasaríamos esta investigación también se realizó una investigación con respecto a sitios, a encuestas que se realizaron de manera mundial, provincial y regional. De este análisis se vio que no solamente aquí, sino que en diferentes partes, en países, provincias y provincias, se da esta dificultad con respecto a las enseñanzas. También podemos ver que el gobierno propuso el plan FINES con el propósito de intentar que estos adultos que hayan dejado la educación secundaria retomen estos estudios. En conclusión, respondiendo a si las dificultades todavía se siguen dando, la respuesta es sí, pero las dificultades se siguen dando, pero a un nivel más graduado, ya que más de la mayoría de los adultos que ya hayan dejado esa trayectoria escolar ya la cumplieron, eso. Con lo que respecta a las si ha aumentado o ha disminuido, se podría decir que sí, y con lo que respecta a las dificultades, la enseñanza ha cambiado entre el ahora y el antes, es también sí, ya que antes la educación era más estricta y más severa. Bueno, como cierre se podría decir, a través de lo que escuché de las compañeras y de mi propia experiencia, que el aporte de las TIC en la educación es de suma importancia, como recalcan los autores, solo que tendríamos que ver esos desafíos, esas brechas tecnológicas y ver cómo sigue esto mejorando para que sirva para la educación, y que haya docentes preparados que puedan llevar adelante alumnos con valores, que sepan usar que le den un buen uso a lo que tenga que ver con las TIC. Se va a tomar un break de 5 minutos para que el que quiera servirse algo y continúa con las